Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos programas están basados en las preguntas que el público asistente realiza a cada estudio presente en Sierra del Cielo. Gagliardo ofrece las respuestas, estas son grabadas y después el equipo de producción realiza estos programas en base a esos aportes que tanto los presentes con sus consultas, con su presencia, con sus aportes, repetimos, y con las respuestas que Gagliardo nos va ofreciendo, ¿no es cierto? También decimos que Daniel Gagliardo es el fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, a través de la Cosmosofía, línea UXIM. Además, este podcast está basado en la bibliografía de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrar todos los libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además, hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diversos grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, tanto en Argentina como en Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información, podés entrar en uxim.org.ar. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. uxim.org.ar. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. El título del programa de hoy: todo ocurre dentro de un útero cósmico. Infinitamente fuisteis, sois y seréis paridos por la cósmica matriz. Morís y nacéis de continuo. Infinito parto todo es. Majin Kenak os asiste,
nutriendo vuestras vidas de aquellas posibilidades que la llama, por el único, templa a la medida de vuestras posibilidades. Del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Y como en el programa de hoy vamos a hablar del orden cósmico, ¿no es cierto? Vislumbramos que teníamos que leer la nota número 12 del cuaderno de notas número 2 de Daniel Gagliardo, como todo el material, como ya anunció el hermano Nick Ashnock, que se coloca en estos estudios. Recordamos que estas notas, estos cuadernos de notas, están en la web, ¿no es cierto, hermano? Sí, puedes encontrarlos en uxim.org.ar para descargarlos gratuitamente. ¿Y cómo surgieron estas notas? Le ofrecieron a Daniel, como ya lo hemos dicho otras veces, en principio de un diario de un país vecino, Uruguay. Entonces, semanalmente, él enviaba este material. Y acá nos está diciendo cómo hay que aceptar ese orden cósmico y estar atentos, no perder la sintonía para no salir de ese orden, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que las cosas precisamente estén ordenadas y no tan desordenadas como están en un planeta como el nuestro, en la superficie de la Tierra, bajo ley de karma. Mientras nos disponíamos a escribir este artículo para el diario, paralelamente se nos inducía a observar cuántos impedimentos de tipo aparentemente técnico surgían para que estos escritos llegasen a destino. El motivo de estos escritos nunca fue otro que el de ofrecer a quien pudiera sintonizarlas energías de esclarecimiento. Estas energías tienen su razón de ser en un orden que ocultamente delinea la evolución de toda partícula y su inserción en los universos. Esta fuente de ordenamiento no está ajena en ningún sector de la vida planetaria, como tampoco lo están las fuerzas involutivas en diferentes grados de manifestación. Una de las pruebas a la que nos vemos sometidos con mayor asiduidad es encontrar la manera de no desligarnos de aquello que rige la existencia, aquellos impedimentos que de un país a otro, de un sector de la vida planetaria a otro, intentaron bloquear una serie de impulsos que tenían como destino ser recepcionados por un conjunto de seres, no procedían de aquella regencia. Nuestra tarea, entonces, más allá de servir de intermediarios en la configuración de dichos impulsos, consistía en no perder la sintonía con aquella fuente de ordenamiento interior. Si los escritos tenían que llegar a quienes correspondiera que llegaran, sería por no interrumpir el vínculo con la conducción de la existencia y por el orden que permite su manifestación. Luego seguiremos leyendo esta nota a través de lo largo de este podcast. Repetimos entonces el tema central. Todo ocurre dentro de un útero cósmico. Primer bloque, complementariedad.
la filosofía superior será trascendida. Preguntan en este estudio cómo hacer para vivir la complementariedad en un grupo y también preguntan qué aporta la filosofía que ensayamos y si es válida hasta el final de la transición. Finalmente, Daniel habla de la hipocresía humana. Escuchamos a Gagliardo. Un grupo para vivir la complementariedad tiene que hacerle espacio a eso, porque la complementariedad es la corriente de la vida interna encontrando receptiva la personalidad y conduciéndola hacia donde tiene que hacer las cosas y del modo que las tiene que hacer. Entonces un ser, por más que quisiera, no puede complementarse con otro si transitoriamente su ego está filtrando la afluencia interna. Cuando el ego ya no filtra la afluencia interna, que está dispuesto a dejarse llevar por la corriente de la vida interna, es ahí donde el ser puede experimentar por primera vez la complementariedad. Porque la complementariedad se basa precisamente en cerrar un círculo que primero se inicia internamente, entre conciencias a nivel interno, y que después debería extenderse al ensayo entre egos. Exactamente. Por eso, mientras el ego está refractario a permitir que la vida interna fluya a través de él, conduciéndolo, marcándole claramente, estimulándolo y alimentándole con el sentido circulatorio correspondiente, ese ego no puede participar de la complementariedad por más que internamente su conciencia esté en complementariedad con conjuntos de conciencias que están agrupados, por ejemplo, en tareas evolutivas, no solo en grupos internos, sino que dentro del marco de los grupos internos hay tareas evolutivas, hay tareas que asumen los conjuntos de almas. Entonces, por eso es tan importante estar atentos aquí, para no poner un filtro, para no encallecer la relación de la conciencia con las posibilidades reales evolutivas. Es una gran herramienta. Donde hay ausencia de filosofía tenemos un gran impedimento. En realidad la conciencia no tendría que tener un parámetro filosófico, tendría que tener un funcionamiento tan guiado por la vida interna que lo que llamamos filosofía, que no deja de ser un molde para la conciencia, pudiera trascenderse. Entonces, quienes tienen este planeta tan egoísta, tan rígido, tan limitado, una filosofía de orden superior, están aportando lo que otros no pueden aportar y experimentando lo que otros no pueden experimentar. Pero algún día la filosofía misma tiene que ser trascendida. ¿Y por qué? ¿Qué podría suplantar una filosofía de orden superior, una filosofía actualizada, un funcionamiento tan guiado por la vida interna que la filosofía por sí misma le quede chica? Todos nosotros tenemos que trabajar para alimentar una filosofía genuina, pero no creer que cuando sentimos que es válido, ya está hecho el trabajo. El trabajo está hecho cuando se reduce a nada esta cuestión de que la vida interna opere a través de mí, que se produce una simultaneidad entre la voluntad interna y la acción que asumo sin ningún tipo de demora. La acción no tendría que filtrarse porque mi conciencia tiene hecho un trabajo filosófico que dice, sí, es así, vamos a hacerlo. A eso hacemos referencia. La humanidad futura de la superficie de la Tierra no va a tener ni siquiera medio segundo de reflexión filosófica porque no la va a necesitar. Es ahora donde nosotros tenemos que curar la enfermedad que la conciencia psíquica tiene para funcionar. En el futuro no la vamos a tener. Por eso decíamos que una filosofía de orden superior es muy necesaria. No puede ser suplida por ninguna otra cosa en una civilización tan bruta como la nuestra. Pero no quiere decir que es el techo de todo. Es lo más elevado que podríamos ensayar seres como nosotros, con un historial evolutivo tan deplorable como la humanidad de la Tierra. Pero no tenemos que verlo como una meta, esa filosofía, es simplemente un paso, una herramienta. Algún día vamos a funcionar, no filosóficamente, sino como realmente funciona una veleta sobre un techo. El viento no sople la veleta, dice, a ver, ¿para qué lado tengo que ir? La veleta automáticamente responde a la dirección del viento. A eso tiene que llegar la conciencia humana. Por eso a la filosofía aquí le llamamos cosmosofía, para no correr el riesgo de que nos identifiquen con toda esa manga de enfermos hipócritas que se presentan como filósofos porque les dieron un diploma que dice que son filósofos. Y ellos saben bien que su forma de pensar es cómplice del sistema, aunque se reúnan a tomar café diciendo que se reúnen para hablar en contra del sistema.
en realidad viven del sistema, viven para el sistema. El sistema los habilita para que sigan siendo filósofos. Ninguno de ellos quema el título. Y en el fondo no estamos muy diferentes de como hace miles de años. Cambiaron los métodos, pero no la intención y la actitud. Esta humanidad sigue teniendo la misma intención y actitud que cuando crucificó a Jesús. Y estaría en esa fluidez de recibir el estímulo interno y surfear automáticamente la ola del estímulo interno. No ver, me pongo el traje neoprene, qué tamaño tiene la ola, es chica, es grande, no. Toda ola es eso, una ola para surfear cuando uno tiene esa relación interna. No está la especulación. Incluso muchos de los que suponemos o suponen que están preparados están continuamente especulando si van a obedecer los estímulos internos porque íntimamente saben que los recibieron, pero en la práctica están ahí como si no hubiera pasado nada. Esa hipocresía de los que supuestamente caminan espiritualmente no tendría lugar en un planeta que hubiera llegado a ese punto. Y hoy tenemos personas que son rescatables internamente, pero son cobardes que dudan asumir lo que tienen que asumir, siendo que su conciencia interna, despierta y comprometida con aspecto del plan, los estimula, y ellos nada. No, pues el ser interno no es el que mira por otro lado. Estamos hablando de los seres encarnados, los seres externos, que siendo despiertos internamente, están respondiendo de ese modo. Y siendo que internamente muchos de ellos son rescatables. Hay un porcentaje que debe definir su condición de rescatabilidad, pero estamos hablando de seres rescatables. Por eso cada vez son menos los trajes con posibilidad de ser rescatados y solamente cada vez el porcentaje de mónadas rescatables aumenta y mónadas con trajes disminuye. ¿Qué otra cosa postulan estos escritos que no dejar de buscar con intensidad la fuente interior? Cuanto mayor sean el colapso y el desorden donde esta búsqueda por parte de cada uno de nosotros se lleve a cabo, mayor el gasto de energías que se necesitarán para reinstalar el equilibrio planetario al final de esta transición. Si logramos custodiar en cada uno de nosotros la acción de estas fuerzas contrarias, el saneamiento kármico que surja como necesario estará en consonancia a esta tarea realizada. Que el material llegara en tiempo y forma a quienes estaba destinado, necesitaría custodios en cada uno de los transcursos y etapas. Esos custodios, en relación al nivel evolutivo que les correspondiera, tendrían que encontrar cómo enfrentar estas fuerzas desordenadas. De una u otra forma, y a pesar de que grandiosos impulsos se vierten hoy sobre el ser humano, la interferencia para que los mismos no prosperen es sumamente potente. ¿Cuánto material mental y emocional ofrecemos para el modelaje de estas interferencias? Desconocemos el poder inercial de nuestras más apreciadas ideas en distintos campos. Cuánta energía mental que no tiene la más mínima posibilidad de conducir evolutivamente nuestra existencia. Cuánta energía meramente teórica e hipotética, incapaz de acercarnos una salida evolutiva. Ideas que no conocen el fuego interior, ideas que transmiten el frío de lo superficial, carentes del soplo de la mente cósmica. Trabajo de titanes llevan a cabo los que en silencio se ofrecen para ser fecundados por los arquetipos. Las ideas provenientes de esa fecundación son antorchas que iluminan la contraparte externa de la existencia. En estos encuentros semanales buceamos en la estela de estas fuentes arquetípicas
Tratamos de vislumbrar lo que las palabras textuales no pueden ofrecer, pero que tampoco pueden ocultar, cuando su razón de asistir a una coyuntura está ajena de ambiciones y propósitos meramente personales. Vamos a un silencio bajo formato musical. Vamos a leer algunos versículos del libro Mensajeros del Fuego. Las leyes son facetas de la verdad única y de aquella energía de la que se sirve. Quien las cumple consuma un único destino: en ellas ser absorbido. Quienes con tibieza asisten a estos tiempos de fuego y ley, ya en la fragua donde intentarán consumar su liberación, solo encontrarán rescoldos incapaces de fundir sus cadenas. Si el camino que creyeran sobrellevar no coincidiera con el raudo recorrido que la luz ofrece para estos tiempos, serán alertados. Mas una vez que hubieran sido advertidos, deberán considerar con dinamismo y osadía la señal. Recuerden que solo por gracia y misericordia, seres en su situación pueden recibir de la luz tamaño tributo. Vamos entonces al segundo bloque de este programa, titulado Persistir, Perseverar, Insistir. Los soles son estrellas. En este estudio le preguntaron a Daniel qué es el fluido solar y también preguntaban cuál es la diferencia entre persistir y perseverar. Escuchamos a Daniel. Es una cuestión lingüística, porque persistir o perseverar, desde el punto de vista interno, tienen similitudes energéticas. Lo que tiene una gran margen de diferencia enorme es la insistencia. La insistencia siempre es por intereses egoístas. Las personas egoístas no pueden perseverar, no pueden tener persistencia. Las personas egoístas son insistentes porque el egoísmo alimenta la insistencia, que es como una gula de lograr algo en particular, una ambición particular de logro. Entonces, el que insiste, no tiene la capacidad o cree que no tiene la necesidad de ver si eso realmente es necesario para él. El ser que persiste, el ser que tiene persistencia, percibió que aquello es necesario, que su voluntad necesariamente tiene que ser alineada con eso.
el que persiste no necesariamente está convencido de que va a alcanzar aquel punto sobre el cual persiste, pero él sabe que su tarea es persistir en esa dirección. El que insiste tiene ambición de llegar, de éxito, de logro. El que persiste no, lo hace porque sabe que es correcto ir en esa dirección y hacia eso en particular. Exactamente, la persistencia se alimenta, se retroalimenta con la actitud. La constancia también, pero la persistencia, de un modo u otro, engloba todo. No hace falta desglosarle nada. Un ser también puede ser constante en su insistencia. La constancia es una prosecución suficientemente, continua. Vos te referís solar de este sistema. Es estelar, quiere decir solar en este caso. La energía crística tiene relación oculta con el fluido solar o el fluido estelar cósmico. Porque el aspecto fundamental de todo lo que es manifestación estelar tiene una relación energética oculta con la energía crística, con el segundo rayo. Entonces, cuando decimos que un Cristo es de iniciación solar, estamos refiriéndonos no necesariamente a nuestro sistema solar, sino que puede ser la referencia, como de hecho es en este caso, a algunos de las triangulaciones o circuitos que nuestro Sol central sistémico tiene en un marco mucho más amplio a nivel solar. Entonces, han llegado seres crísticos a este planeta provenientes de escalones superiores a nuestro Sol central. Seres de Sirio han trabajado, trabajan y van a seguir trabajando en el planeta Tierra y en otros planetas de nuestro sistema solar e incluso en la base central sistémica de nuestro sistema. Hay seres de Sirius y de otras partes del circuito crístico general que han trabajado en el Sol central de nuestro sistema, en distintos planetas y en la Tierra en particular. Entonces, se refiere a la iniciación, a algún grado de iniciación crística a nivel estelar, del que fuera. Sí, son más los desconocidos que los conocidos, porque ¿qué conocemos nosotros de los seres solares que realmente han trabajado acá? Paul Branton sí era de Sirius, su mónada era de Sirius, era una mónada que formaba parte de la jerarquía de Sirius. Es que no hay muchas revelaciones en ese sentido, no las hay, porque la humanidad no las necesita. O sea, la humanidad tiene curiosidad, pero realmente no ha hecho espacio en su conciencia para recibir más profundidad en las informaciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando le damos a una humanidad como esta una información que no merece porque su actitud no hizo espacio? Estamos satisfaciendo curiosidad. ¿Para qué? Para que la tire a la basura una vez que tiene información. Con la poca información que esta humanidad tiene, tiró toda la basura. Toda la tiró a la basura la información. Podía haberse formado con esa información en un grado suficiente que sentara bases para mayores informaciones. Sin embargo, no. Por eso, informaciones tan limitadas como la de la cosmosofía parecen, al lado de lo poco que había, parece mucho, pero en realidad no es nada. No es nada. Porque si la energía pudiera habilitar en esos tiempos mayor información, ¿para qué? Es como prender una luz abajo de la cama, como dice la Biblia. Poner una lámpara debajo de la mesa. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a iluminar ahí abajo? Nada. Entonces, en una humanidad tan poco ilustrada en términos de formación filosófica espiritual, un poco más de conocimiento actualizado, miren lo que es esto. No es nada. Esto no es nada. Pero más no se puede. ¿Para qué? Más no se puede. No tiene sentido. Los seres tienen que hacer espacio en su conciencia. Tienen que ser polos de atracción para que la energía, encontrándolos disponibles, los nutra, los alimenta, les aporte. Sin embargo, eso no pasa en la superficie de la Tierra. Sí pasa en los niveles internos del planeta. En todos los niveles internos, en todas las civilizaciones que responden a las leyes internas, a la ley evolutiva superior, sí, ahí no hay problema. Todos están viviendo los ciclos como corresponde. Pero fuera de ellos, no. Todos los soles responden a la energía estelar. Quiere decir, los soles son estrellas, pero no hay dos soles o dos estrellas iguales. Entonces, no hay forma de decir, bueno, estos soles son todos iguales, responden al mismo patrón de intensidad evolutivo. Entonces, cuando se habla de evolución estelar, se está hablando de evolución solar. Es eso. Pero en la gran gama, en la multiplicidad enorme de factores solares, encontramos diferencias enormes.
No solo porque pueden ser medidas con todas esas reglas de medida que tiene la ciencia cuando ve estrellas, sistemas solares, conjuntos de galaxias. No, estamos hablando de una óptica interior, ¿no? Porque tenemos también soles centrales planetarios. Pues cada planeta tiene una extensión del espejo solar central sistémico. Porque si no podría operar un planeta. Si un planeta no tiene la extensión como espejo del Sol central a nivel del Sol interno planetario, no podría funcionar, no podría participar del sistema. Entonces, la ciencia es una cuestión física, gravitatoria, magnética, que un sistema siga en su lugar, haga lo que haga, se vaya corriendo, se vaya desplazando con la galaxia. Pero en realidad es toda una gran inteligencia cósmica que se basa en la ley de los espejos para funcionar. Es la ley de los espejos la que mantiene todo eso en orden. La matriz cósmica universal, que es la que contiene, aunque no nos demos cuenta, porque todo esto está ocurriendo dentro de un gran útero cósmico. Esto no ocurre fuera de un útero cósmico. Todo esto está ocurriendo en un útero cósmico. Bueno, una vez más, acá Daniel nos estimula para ver cómo nos relacionamos con las informaciones que nos brinda la instrucción, ¿no? Y eso, bueno, tiene diferentes grados, como todo, y nos parece que puede ser un punto de inflexión para muchas personas, ¿no? Lograr cierto orden en cuanto a su relación con las informaciones. Con las informaciones filosóficas, espirituales. Y que puedan ser un terreno, que puedan tener un terreno fértil esas informaciones también. Que no sean una cuestión meramente de acumular cosas por curiosidad o porque nos gusta o porque queremos saber más, entre comillas, sino realmente aprender a percibir qué es lo necesario, aprender a confirmar internamente, que es algo que Daniel también nos comparte todo el tiempo, que lo que él nos brinda lo confirmemos nosotros internamente. Entonces, poder trabajar con las informaciones de una forma sin que esté de por medio el tema de la curiosidad que tan común es en la humanidad, puede llegar a ser una gran síntesis en nuestra conciencia. Y bueno, percibir eso, qué es lo realmente necesario para nuestro camino en ese momento y por qué estamos queriendo saber algunas cosas que tal vez no nos corresponden. Hay algo también que apunta Daniel, ¿no es cierto?, sobre la formación. Esas informaciones tienen la capacidad de formar al ser. Si el ser solamente, como vos recién dijiste, hermano, acumula información, es una biblioteca muerta. En cambio, esa información hay que ponerlo en práctica y modela al ser, modela la conciencia, esa es la diferencia. Uno puede acumular, como bien dijiste vos, como también dijiste al principio, un punto de inflexión. Gente acumulatoria será, no sé cómo será el término. Acumuladora de informaciones y están contentos y pueden recitar de arriba a abajo a Blavatsky, a Paul Branton, al que sea, ¿no es cierto? Pero después su vida no condice con todo eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ruptura hubo? Sí, y se produce, como decíamos, una gran síntesis y es liberador poder prescindir de tanta cosa, ¿no? Y es el camino de la simplicidad también. Por eso hoy se dice que la espiritualidad debe ser práctica, es eso. ¿Qué otra cosa si no? Decir, ¿de qué me sirve decir que soy muy espiritual, leerme todo? Pero después mi vida, como decíamos antes, no tienen patrones de conducta en todo tenor, de
desde lo básico que es la alimentación, hasta el comportamiento humano, hasta buscar el bien común, porque seguimos siendo los egoístas de siempre, los manipuladores de siempre, los carnívoros de siempre. ¿De qué me sirvió todo eso tenerlo en la mente o donde uno lo pueda acumular? De hecho, muchas veces es contraproducente. De hecho, muchas personas pueden llegar a utilizar esas informaciones para tapar aquello otro de lo cual no se están haciendo cargo o no pueden efectivizar, no pueden practicar, no pueden llevar a la... Porque lo saben, ya de otras encarnaciones seguramente, ya lo tienen sintetizado y es el momento de hacerlo práctico, pero se quedan en la comodidad de lo hecho. En cambio ahora lo práctico, ¿qué es lo que exige? Lo que exige es una forma de decir lo que nos ofrece la energía hoy, a través de todo eso que tiene que estar dentro nuestro, destilarlo como con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones que tienen que ser, ¿para qué? Para el bien común y ya no para mí, para mi entorno. Una pequeña diferencia, una gran diferencia, ¿no? Claro. Por algo también Daniel nos habla sobre el futuro, ¿no?, de la humanidad y cómo vamos a prescindir en algún momento de nuestra evolución de una filosofía. Y bueno, esas informaciones claramente nos las da por algo, porque las necesitamos ahora. Justamente en el futuro no vamos a necesitarlas. Hoy en día nosotros, aquellos que pueden estar sintonizando esta cosmosofía, esta filosofía nueva, tenemos que transitar el mundo siendo cosmósofos. Es decir, a donde cada uno va, ser un cosmósofo. No podemos decir, bueno, ahora me tomo 10 minutos de licencia y revoleo la chancleta, como se decía cuando éramos chicos. Bueno, me tomo esta licencia, o me tomo un vinito, o hago cualquier otra cosa. Total, de 8 a 9, dejo de ser cosmósofo. No. Hoy hay que manifestar esa energía todo momento. Podemos fluctuar, no estamos hablando que no, pero una cosa es fluctuar porque perdimos la sintonía interna, que también no deja de ser perder la sintonía interna cuando decimos, bueno, me tomo esta licencia por 2 horas y ya está. Es totalmente distinto. Uno tiene que ser un cosmósofo ahí donde esté, tratando de encontrar, de buscar y de encontrar esa energía que haga que nuestros pensamientos, como decíamos antes, sentimientos, acciones, sean lo más elevado y hagan ese aporte a este orden del que hablábamos, ¿no? Porque si no son las fuerzas involutivas que nos están sacando de ese orden y no hacemos que la circulación de la energía retorne. Es verdad, en alguno de los textos escritos por Daniel dice que creemos que en el cuaderno de ley de servicio, que el servicio no puede estar separado de la energía del orden. Y eso que vos dijiste, hermana, dejar que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones sean permeados por la vida interna, no es más que servicio, ¿no?, en la materia. Y bueno, eso de algún modo va a ordenar la existencia. Podemos leer un renglón y medio de lo que leímos anteriormente. Una de las pruebas a la que nos vemos sometidos con mayor asiduidad es encontrar la manera de no desligarnos de aquello que rige la existencia. Es como un cierre de lo que estábamos diciendo, ¿no? Para algunos de los moradores de superficie, parecería bastar las satisfacciones de interés y curiosidad por nuestra hermandad, mediante la recopilación y almacenamiento de informaciones básicas e insuficientes. Mas esos nada sabrán de nosotros. No se ocupan de penetrar el lenguaje silencioso de la creación. Con adornos se refieren
a lo que imaginan forma parte de nuestra realidad. Desconocen la ley del silencio, a tal punto que le infringen invocando en apariencias lo superior. Sus procederes desnudan que no pueden reconocerse más allá de lo que les fue otorgado para transitar el mundo de la materia. Con palabras hacen referencia de la jerarquía, mas sus energías simultáneamente no superan como objetivo los planos intermedios. Interferidos se tornan interfirientes de quienes, inmaduramente, aspiran al mundo espiritual alimentando mecanismos viciados y sin salida evolutiva. Arrogantes, en descontrol de la palabra, se refieren a aquello que aún les será velado por ciclos. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Algo más que nos quedaba para aportar del tema que veníamos hablando es la importancia de valorar lo que tenemos, ¿no? Las informaciones que tenemos. Daniel habló de la cosmosofía como algo limitado, que es limitada porque nosotros en nuestra limitación llegamos hasta ese techo, ¿no? Entonces, la cosmosofía viene para darnos lo que necesitamos, que es limitado por nuestra condición. Pero si nosotros queremos recibir algo que no nos corresponde, que supuestamente va más allá de lo que ya recibimos, estamos malgastando la energía en vez de ocuparnos de lo que ya tenemos y realmente profundizarlo y practicarlo, ¿no? Profundizarlo con todas las letras. Estas enseñanzas tan profundas que a veces pueden pasar de largo, ¿no? Podemos verlas de un modo superficial y no darnos cuenta que tal vez hoy, si leemos esa misma frase que leímos hace un año en aquel libro, con nuevos ojos se nos va a develar la verdad que nos corresponde para hoy. ¿Y cómo hubiese sido la cosmosofía de haber hecho la humanidad, nosotros como humanidad, el trabajo que nos correspondía, ¿no? Nada que ver con la actual. Esta es la justa, la justa. Seguro, y también saber que si nosotros hacemos el trabajo con lo que hoy tenemos, vamos a abrir la posibilidad de que la cosmosofía se siga ampliando para nosotros. Sí, no tiene límites. Estamos bajo ley de karma, pero no tiene límites. Eso depende de nosotros también. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Nuestro nivel más elevado de existencia no es el plano mental, aunque un amplio porcentaje de esta humanidad que conformamos confirme lo contrario y alimente las energías de ese ámbito intencionadamente. Esta actitud demuestra la ruptura con el arquetipo humano. Es, sobre otros elementos, el índice mayor de señalamiento de la insanía de esta humanidad. Por este parámetro, la pérdida de capacidad de expresión de energías arquetípicas es que podemos acompañar aquel concepto de que no existen prácticamente seres sanos en este planeta. Si la cura real y perdurable es el recontactamiento con los arquetipos, nuestros encuentros periódicos nos señalan el camino hacia la cura interior. Más tarde o más temprano, juntos descubriríamos las señales que nos muestran lo profundo de la creación y de nuestro propio interior. Por estar unidos a la fuente única, iríamos encontrando el vínculo adecuado para desenvolver cada etapa en sintonía a los principios ofrecidos por la ley de necesidad. Recorrer el sendero que se nos revela no es una alternativa para una cierta etapa de nuestra evolución. Es la oportunidad de participar en la sincronización de elementos cósmicos, solares, planetarios e individuales con adhesión incondicional. Dicho de otra forma, tornándonos verdaderos servidores. Tercer y último bloque del programa de hoy. Ciencia del orden cósmico. Una persona pregunta si todo lo que vemos responde a la geometría sagrada. También se habla sobre la conformación de las ciudades y también se aporta si la planificación de la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires expresa ese orden cósmico. Escuchamos a Gagliardo. Que son muy limitadas las formas que conocemos, porque todo lo que está en el cosmos visible responde a las formas básicas de geometría sagrada, porque las formas más elevadas no son visibles. O sea, el principio de geometría sagrada, visible es el básico, que es la geometría sagrada de orden sideral. Sideral es cuando se puede ver, medir, contar. Eso es la base. Entonces, la importancia es que todo el cosmos, no importa cómo nosotros interpretemos el formato, porque es tan pobre lo que vemos, pues lo vemos todo en perspectiva. Nosotros no podemos ver desde otros lugares aquello que estamos viendo desde acá. ¿Por qué? Porque somos muy llanos. Entonces, cuando vemos una combinación de energías, cuando una combinación de energías se nos hace visible, en realidad lo estamos viendo solamente desde un solo punto. No vemos la montaña desde todos los puntos, solamente lo vemos de un solo punto y de ahí trazamos una cantidad de geniales suposiciones científicas que son impresionantes, obviamente, como corresponde a nuestra ciencia. Pero la importancia de la geometría sagrada es tal que no está ausente en ningún momento, ni en nada está ausente. Todo es esa geometría sagrada. ¿Por qué? Porque el orden cósmico expresado es geometría sagrada. Nada puede expresarse y ser reconocido como orden cósmico si no es geometría sagrada. El orden cósmico en su expresión es geometría sagrada. ¿Por qué? Porque no existe desorden sideral. El desorden solo y la falta de geometría sagrada, geometría especulativa, existe solamente en determinados niveles kármicos, donde la energía permite ensayar con el desorden y la falta de equilibrio geométrico. Claro. Nuestras ciudades, geométricamente, son un cáncer. Sin embargo, los arquitectos hacen unas cosas tremendas que suponen que es el resultado de grandes cálculos geométricos, donde peso, tamaño, tolerancia, masa y todo lo que ya sabemos está ahí perfectamente especulado. Pero del punto de vista cósmico, ahí no hay armonía, no hay geometría sagrada, no hay nada.
¿Cómo va a haber geometría sagrada experimentándose en un ámbito que parece una montaña de tramperas para laucha donde los seres se meten adentro? Claro, pero cuadradas o no cuadradas. La geometría sagrada conoce, abarca y aplica de un modo elevado, armónico, equilibrado todas las formas, porque estamos restringidos a la percepción geométrica que es permitida evolutivamente bajo ley de karma. La mayor parte de las formas nos es desconocida. Es como en el abecedario que conociéramos la A y la B nada más. Para nosotros es lo mismo. Precisamente por estar limitados a experiencias kármicas y por el uso absolutamente materialista, especulativo de la materia y de lo que creemos que es el dominio de la materia, por ejemplo, a través de la geometría y la aritmética, la matemática, es que no sabemos nada, que son dos ciencias que a nivel cósmico no están divididas. No existe la matemática sagrada y la geometría sagrada, existe una ciencia del orden cósmico que se expresa donde se tiene que expresar. Acá, bajo ley de karma, como estamos fraccionados, fraccionamos las cosas para poder verlas, supuestamente aplicarlas. La aplicación genuina no puede ser un martirio para uno y un beneficio para otro, por eso no sabemos aplicarla. Bajo ley de karma, casi todo lo que se aplica está perjudicando a unos y beneficiando a otros. Responde a una logia la conformación, a unos iniciados que estaban en la masonería, que fueron los que supusieron que estaban aplicando un principio particular de armonía que en la masonería, en el ciclo anterior, se consideraba válido. En este momento no tiene nada de particular. Lo único de particular y beneficioso es que ellos previeron en ese contexto una cantidad de espacios verdes y una convergencia a través de diagonales y círculos bastante interesantes. Sí, positivos, son positivos, sí, pero no pasa de ahí, de lo positivo, digamos. Las civilizaciones internas todas aplican, respetan y expresan lo que tengan que expresar con la sustancia terrestre a través de la matemática y la geometría sagrada. Lo de las catedrales forma parte de iniciados de la masonería, y bueno, la masonería pues, tiene origen en Egipto. Bueno, hay muchas civilizaciones que intentaron hacer construcciones de un carácter superior, pero vos acabas de decir algo que es una llave para entenderlo. Hubo migraciones por grandes sequías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces la buena voluntad para intentar plasmar construcciones de orden superior no significa tener la percepción interna de dónde tienen que ser hechas, porque es eso, la buena voluntad no basta para todo. El querer hacer cosas en nombre de lo superior no garantiza que los seres estén en sintonía interna que les permita hacer esas cosas superando, por ejemplo, la buena voluntad. Machu Picchu y un montón de construcciones pasan por el mismo proceso, pueden entrar a la misma bolsa, pero estamos hablando de construcciones de carácter superior en términos de matemática sagrada, de geometría sagrada. Los egipcios mismos, los mayas y otros tantos, llegaron a construcciones de un cierto carácter que podían ser incluso utilizadas o entendidas como herramientas de precisión astronómica, incluso astrológica para la época, pero no pasaron de ahí. Fueron de la mayor expresión para nuestra civilización, pero no podemos a eso tildarlo de un modo que garantice que es la matemática o la geometría cósmica aplicada en un grado superior. Realizar estos escritos tiene ciertas diferencias interesantes con respecto a dar una charla para una cantidad de personas en un auditorio o entregar nuestro material escrito o grabado a quien se interese por él. Quienes vienen a nuestras charlas, de modo general, suelen saber con qué energías se pondrán en contacto. Aquellos que solicitan las grabaciones para su estudio y reflexión están en muchos de los casos conscientes de ciertos elementos y acuden en su búsqueda. Escribir para un diario es una oportunidad de gran amplitud que se nos ofrece. Estas notas no solo llegarán a quienes con cierta intensidad sintonicen con su esencia, sino que son puestas a disposición
de todo el amplio rango de la conciencia humana representado por los habitantes de este sector del planeta. Este es el trabajo que hoy lleva adelante la energía en este universo planetario. Poner a disposición por todos los medios disponibles una realidad que está destinada al total de la humanidad. No faltará quien guarde cada una de estas intervenciones para repasar su contenido en momentos donde su apertura interior lo haga propicio, como tampoco aquellos que darán vuelta a la hoja, aún distraídos y ausentes de la búsqueda interior, con un gesto de disgusto por las cosas que hoy día se publican y difunden. Cada semana, mientras aquel orden que todo lo rige siga amparando el surgimiento de cada nota, nosotros intentaremos reflejarlo y transmitirlo. Del otro lado, seguramente, entre aquellos que se definen con el término de lectores, habrá potentes espejos en condiciones de reflejar esa realidad para que ella prosiga con el cumplimiento del propósito que la sostiene. Todo es orden entonces, ¿no es cierto? Se hablaba del orden cósmico, del sideral, y esto es un ordenamiento energético también para poder llegar con lo que la energía propone. Pero si nosotros no colaboramos con nuestra energía en ese orden, salimos de ese orden y aportamos desorden, y ahí se trunca. Bueno, vamos a ir cerrando este programa entonces con una última lectura de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Todo lo que hagáis manifestando de modo estable sintonía, lo realizáis junto a nosotros. Reforzad vuestro vínculo con la ley interior. Y, como os fue dicho hace milenios, todo lo demás se os dará por añadidura. No os limitéis a limitarnos. Está en vuestras manos la reorientación de los vínculos con el mundo interno. Estáis en Erx, viviendo aspectos de la transmutación y la ascesis que no pueden ser demorados. Aún sin conciencia de ello, avanzáis internamente de modo ininterrumpido. Ved la superficie de este planeta como un cristal que debéis despejar de residuos y adherencias mediante vuestro propio pulido y transmutación. La luz de los mundos internos brilla ya en vosotros, y la vertéis al permanecer donados para la liberación de la esencia. Título del próximo programa: Buscar lo oculto en nuestro interior. Y nos despedimos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Gratitud.